Hola, hola. Bueno, hoy tenemos el libro ganador de la competencia que hicimos el otro día. Elegimos entre dos de un autor fantástico que es Charles Bukowski y ganó Mujeres. Bueno, no voy a extenderme mucho respecto de quién es este autor porque de nombre me parece que todos lo conocemos y es una persona o un autor que es muy googleable en algún sentido y me parece mejor concentrarme en contarles cosas que para mí son copadas. Por ejemplo, a mí me parece un autor muy relacionado con ser un rockstar, ¿no? Fue lo más cerca de un rockstar que tuvimos los escritores. ¿Por qué digo esto? Porque Charles Bukowski le compusieron canciones un montón de músicos, entre ellos los Red Hot Chili Peppers, U2, Fito Páez, Ataque 77 acá en Argentina. Muchos dicen que Bukowski tiene algo de Argentina. Tengo una playlist que se llama Bukowski en mi Spotify, así que si quieren después se las dejo en las stories para que la revisen. Hay todas canciones que le dedicaron al autor. Me encanta la asociación entre la música y la literatura, es una de mis preferidas y en la generación Beat se da mucho. ¿Por qué digo meto a Bukowski dentro de la generación Beat? Bueno, porque fue el primero que habló un poco en contra también del sistema de vida, ¿no? Bukowski en toda su literatura, especialmente en su primera literatura, en la que está, por ejemplo, Factotum y Cartero, nos cuenta cómo vivía, qué debía hacer para vivir en una sociedad que no aceptaba lo que él era. O sea, él quería ser escritor y no podía porque tenía que comer. Entonces se dedicó hasta sus 45 años a ser cartero. O sea, hasta los 45 años repartió cartas. Bueno, era un desastre como cartero. De hecho, en su libro Cartero, que es genial y que vamos a hacer otra reseña de eso, él cuenta que por lo malo que era laburando, porque faltaba, porque se quedaba dormido, por un montón de cuestiones. Pero aparte de esto, de bueno, lo que le pasaba a él directamente con el trabajo, en realidad lo que le pasaba a él era con el modo de vida. Tiempo para que la familia pudiera llegar a fin de mes y comer. Y él aprovechaba esas situaciones y se quedaba durmiendo, se quedaba escribiendo. Entonces, como lo criticaban, como vivía de otra forma, trataba de pasarlo a palabras escribiendo y le era muy difícil en los hechos. Por eso le costó tantos años poder dedicarse de lleno a la escritura. Bukowski es parte de los escritores que se llamaron escritores malditos, dentro de los cuales también están Henry Miller y Céline. Hablamos mucho de Henry Miller y Céline y vamos a hacer reseñas también de ellos porque son, como digo yo, y era un rockstar de la literatura. ¿Por qué digo esto? Porque, como les dije, aparte de haber muchos músicos que hicieron canciones, le compusieron canciones a sus obras e incluso a su personalidad, él también era un rockstar en sí mismo. Entonces agarraba sus poemas y se iba de gira por Estados Unidos, igual que un rockstar, y hacían como recitales de poemas en el que Bukowski estaba totalmente borracho y la gente tiraba botellas al escenario, tipo recital punk, y terminaba todo mal como un recital. Entonces, por eso fue el más rockstar de los escritores. A mí me encanta eso. Y lo más bueno que tenía es que esta cercanía con la gente, que era un escritor y como tal era bastante introvertido a veces, de conocer mucha gente. Cuando empieza este libro, al revés de lo que parece, de lo que dice el título Mujeres, nos cuenta que hace 4 años que él no tenía sexo con ninguna mujer, no tenía relaciones sexuales con nadie, que se había separado a los 35 años de la mamá de su hija y que aparte se le había muerto una novia. Entonces como que venía muy mal con el tema minas, y cuando empieza a hacerse semifamoso empieza a ver como un rebrote de mujeres a su alrededor, y de eso se trata este libro, de sus experiencias con esas mujeres, específicamente con una que él conoce en un recital de estos que se llamaba Lidia, y era una poetisa también, igual que él, aunque él era muy mala con los poemas, y ella le pide a él que quería, aparte era escultora, entonces quería hacer un busto de su cabeza, se le había ocurrido a Lidia. Entonces es literal, no hay ningún eufemismo en lo que estoy diciendo. Realmente había decidido hacer un busto de Bukowski con su cara. Entonces cada vez que se peleaban, que era básicamente todo el tiempo, porque todas estas relaciones tormentosas estaban atravesadas por el alcoholismo de Bukowski, por su gran ingesta de alcohol, no digamos alcoholismo, y por
la locura de la gente con la que se cruzaba. Entonces ella cada vez que se peleaban, él iba y le dejaba la cabeza en la puerta de la casa, iba en el auto, y ella después cuando volvía le volvía con el busto, con la cabeza a la casa. Bueno, es muy, muy loco este libro. La verdad que no, obviamente no se los voy a spoilear porque quiero que lo lean. Para mí es uno de los fundamentales para empezar a leer Bukowski. Yo hubiera preferido que empezáramos por Factotum, pero bueno, les gusta este es el rock and roll, es el quilombo, pero tengan en cuenta que es en la etapa posterior cuando Bukowski ya era un escritor. A mí me encanta, no solo por la historia de Lidia que está en este libro, sino por la historia de todas las demás mujeres. Obviamente es un libro que no está para ser leído con perspectiva feminista desde ya. Tengamos en cuenta que este escritor nació en 1920. Obviamente desde ya que no aplicó esa mirada a esta literatura. Lo que sí les cuento es que él de alguna manera se pone en toda esta situación. O sea, lo que trata de hacer con este libro es entender a las mujeres, a través de las mujeres que se cruzaban en su vida, intentar entender a las mujeres en general, cosa que es complicadísimo, igual que para nosotras entender a los hombres, ¿no? Entonces, es un resumen de su vida que lo lleva a entender a las mujeres, lo cual por supuesto no logra, pero tiene reflexiones fantásticas como algunas que les voy a contar ahora. Tiene reflexiones muy certeras en cuanto a las mujeres que a mí me encantan y me causan gracia. Una, por ejemplo, es que dice que los hombres pueden estar pensando en otra cosa, están trabajando, están pensando en trabajar. En cambio, las mujeres tienen como un radar que todo el tiempo tienen en la cabeza a la persona que quieren, todo el tiempo estén haciendo lo que estén haciendo, que los hombres se pueden concentrar en otras cosas, en cambio que la mujer tiene ventaja porque siempre está pensando qué hacer. Bueno, es para pensarlo, para reflexionar, no sé qué piensan ustedes. Y también esto de que es muy masculino, de la sorpresa cuando alguien los deja. Como que él en muchas partes de este libro lo dice, ¿no? Con muchas mujeres que se ve sorprendido porque lo dejaron solo. Y obviamente que estas mujeres le avisaron 200.000 veces de todas las maneras posibles que eso iba a pasar. Porque dice, cuando una... A mí me parece que el que tiene mucho de Bukowski es Joaquín Sabina, por esto específicamente en este libro Mujeres, porque voy a cerrar con esta anécdota de Joaquín, que a mí me encanta, que me cuenta que él tenía una novia que vivía con él y que él hacía cualquiera, todo el tiempo. Y ella nunca le decía nada, y le decía, qué copada, qué buena, es divina, yo voy a estar con esta para siempre porque no se queja. Entonces un día ella se levantó a la mañana, o no sé a qué hora se habrá levantado, y la mina no estaba, su novia no estaba, y le había dejado una carta encima de la mesa de la cocina que decía, mientras vos hiciste cualquiera, yo me curtí a tal, todos amigos de él. No sabía, y obviamente le pareció de una sorpresa que todo eso hubiera pasado cuando obviamente era obvio. Bueno, eso tiene mucho Bukowski, es verse en situaciones totalmente sorprendido cuando le dijeron las cosas 200. Espero que les haya gustado esta reseña de Mujeres de Charles Bukowski, que lo lean, que me cuenten qué les pareció en los comentarios, déjenme qué les pareció este libro, qué reflexiones tienen ustedes al respecto de esto, y me pueden seguir en mis redes sociales, bohemia.librería, Bohemia Librería en Twitter, y porfa suscríbanse a mi canal de YouTube, que me hacen falta suscriptores. Muchas gracias, puedes resistir, los espero en la próxima. Gracias por estar del otro lado.